Julio Cortázar fue el autor de esta obra. Julio Cortázar nace en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y muere en París, Francia, un 12 de febrero de 1984. Hijo de padres argentinos, fue escritor, profesor y guionista. Se lo considera uno de los autores más importantes de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y autor de importantes novelas. Vivió casi toda su vida en Argentina y gran parte en Europa. Reconocido principalmente por su narrativa, sus obras han sido traducidas a varios idiomas. La novela Rayuela es probablemente su obra más conocida, y entre otros sentidos, que es uno de sus libros legendarios de Julio Cortázar. Historia de cronopios y de famas es un viaje fantástico que nos remueve de la realidad para llevarnos a un mundo de juego que Cortázar creó dentro de los espacios que van creciendo entre cada situación cotidiana. La obra es una recopilación de 64 relatos cortos, repletos de ironía, escritos en un lenguaje sencillo y claro. Esta obra, fiel reflejo de la sociedad del momento, pero aplicable a todos los tiempos, se encuentra dividida en 4 partes. La primera de ellas, Manual de Instrucciones, es una ridiculización de situaciones cotidianas y repetitivas que nos obliga a reflexionar sobre actos que creemos habituales y a los que normalmente no prestamos atención. El humor y la ironía se mezclan dando lugar a todo tipo de instructivos, entre otros, para llorar, para tener miedo, para subir una escalera, para dar cuerda a un reloj. La segunda parte, Ocupaciones raras, narra historias de una familia que desde el primer texto, Simulacros, se define como una familia rara. Se exageran las posturas y conducta que adoptan las familias frente a la sociedad, y surgen situaciones tan simples como la conducta que adoptan en un velorio, cómo es que los sobrenombres por los que se llaman entre sí, y situaciones graciosas y detalladas, entre otras, sobre cómo perder un pelo en el lavatorio y luego hallarlo e identificarlo de todos los demás, entre otras. La tercera parte, llamada Material plástico, reúne breves relatos relacionados con el mundo laboral y las actividades sencillas pero placenteras, como la cómica ocupación de cortarle una pata a una araña para mayores, logrando que renuncie, por ejemplo. También explica cómo un diario deja de ser un diario y luego vuelve a serlo, según su paradero y uso. Cómo el mundo se llenaría de escritores y no alcanzaría la tinta ni las hojas para escribir y sus posibles soluciones. La historia de un señor que vive sin cabeza, porque cuando se la cortan hubo una huelga y nadie lo enterró, perdiendo así todos los sentidos excepto el tacto, entre otros. La última parte, Historia de cronopios y de famas, es sin lugar a dudas una parodia de la división de clases. Aquí Cortázar nos presenta a 3 tipos de personajes: los cronopios, los famas y las esperanzas. Los cronopios son unos seres verdes y húmedos que viven al margen de las cosas. Son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco antisociales. Son libres, viven con pasión, disfrutan cada cosa que hacen sin vergüenza, aunque a veces padecen de envidia. Sufren el mundo y aman al mundo. Los famas son seres rígidos, organizados, sentenciosos, exitosos. Son los formales que se preocupan por el orden y que ocupan altos cargos políticos y o empresarios. Entre estos 2 extremos se sitúan los esperanzas, que aparecen menos en sus textos, que son simples, aburridos, ignorantes, rutinarios y en general se someten a alguna de las obras 2 especies. Los famas disfrutan de mostrarle felices ante los cronopios, mientras que estos últimos se alegran cada vez que uno de ellos les presta atención. Los esperanzas se transportan a través de la gente y viven despreocupados. En esta parte son 20 historias que muestran las diferentes maneras de vivir y disfrutar de la vida y maneras de interpretar la realidad. Al poco tiempo de su publicación, estos nuevos términos comenzaron a ser utilizados por gran cantidad de jóvenes que empezaban a comprender una realidad social que se mostraba a través de la literatura. Historia de cronopios y de famas es uno de los libros más importantes de Cortázar. A través de la imaginación creadora y del humor, nos saca de la rutina y del sentido común, y nos hace cómplices
en un mundo que lucha contra la solemnidad y el aburrimiento.